quiero agradecer la invitación a este simposio y pues para no perder más tiempo vamos a comenzar. Quiero que por favor lean estos 3 casos que les presento. Y no nos pusimos de acuerdo el doctor de la Peña y yo para comenzar con casos al inicio, eso fue una coincidencia. Sin embargo, quiero que los lean un tanto detenidamente y piensen en qué aproximación diagnóstica les daría pensar este tipo de situaciones. Los 3 casos cumplen los criterios necesarios para poder tener un trastorno antisocial de la personalidad. Y en ninguno de los 3 hablamos en específico de conducta delictiva, de la parte que no sea una conducta hacia el exterior. Solamente hablamos de lo que llegan a realizar este tipo de pacientes. Inclusive en la primera parte podríamos pensar en alguien que podría haber padecido trastorno bipolar o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y en este último podríamos pensar que inclusive sería derivado probablemente de algún daño secundario a la dependencia establecida de cocaína. Y en este caso podríamos llegar a pensar en alguien que llegó a tener alguna patología que derivó en algún otro trastorno de personalidad, como puede ser el trastorno límite. El diagnóstico del trastorno antisocial de la personalidad es demasiado heterogéneo, por eso el planteamiento de esta charla. Cuando hablamos de conducta antisocial, se han hecho múltiples investigaciones. Aquí me faltaba espacio para poder agregar a todos aquellos que se han dedicado a estudiar este tipo de conductas, entre los cuales aquí en el instituto contamos al doctor de la Peña y la doctora Corina Benjet, en donde se ha especificado que pueden iniciar desde etapas tempranas de la vida, en la infancia. No se ha establecido claramente si se debe a la genética, a una asociación con la psicopatología, al ambiente o al género. Y este es el modelo clásico que se ha presentado de conducta antisocial a lo largo de la historia en las investigaciones. Pero ¿qué pasa? Hay otros modelos en los que se establecen conductas antisociales desde etapas tempranas de la vida, como puede ser la propia adolescencia, y que después ya no se manifiestan. Y este es un continuo actuar, sobre todo en intervenciones como las que hemos visto el día de hoy que presentó la doctora Nancy Amador. Justo cuando cambia el ambiente o cambian algunas circunstancias dentro de la vida del adolescente. Y en muchas ocasiones no se les llega a asociar como tal con una psicopatología. ¿Y qué pasa con los adultos? Existe demasiados subtipos hasta ahora hipotetizados del trastorno antisocial de la personalidad que no cumplen el criterio de conducta disocial en la infancia o adolescencia. Entonces, al no cumplir con ese criterio no se les puede dar tampoco el diagnóstico. ¿Y entonces qué son? Gente que llega a cometer actos delictivos. ¿Qué es lo que pasa? Tienen rasgos de trastorno antisocial, es el ambiente. Cuando lo trasladamos a la realidad, y en esta gráfica me permito ver que aquí es la infancia, adolescencia, adultez temprana y adulto mayor, tanto del paciente objetivo como de sus pares, no así del padre. Vemos que los pares influencian mucho en la presencia o ausencia de conducta antisocial, pero también así el padre. Hay distintas investigaciones que han demostrado que el hecho de tener como tal un modelo a seguir que presente conductas antisociales o una parentalidad negativa, justo llega a generar conductas antisociales en los adolescentes y puede llegar a perpetuarlos si también el ambiente es un tanto nocivo. El día de ayer, terminando esta presentación, revisaba yo los últimos hallazgos que han habido acerca de las conductas antisociales y este artículo de 2017 que se presentó el 5 de octubre en JAMA es un metaanálisis de 16.400 y algo de sujetos con conducta antisocial a nivel de GWAS, una forma de aproximarse a la genética. Y lo que establecieron es que puede haber genes candidatos, pero que es demasiado heterogéneo abordar conducta antisocial si no se aborda con el ambiente. ¿Qué es lo que vemos? Cuando el padre se aleja del adolescente y ya no es más un modelo a seguir de conducta antisocial, la conducta disminuye. Cuando el ambiente cambia y los pares ya no son antisociales también, o disociales, como se llamarían en las clasificaciones, también las conductas cambian. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sería crianza, seguiría existiendo la genética, se podría asociar a psicopatología. Históricamente, hemos arrastrado un pensamiento desde 1878 que generó Lombroso del criminal nato. Un criminólogo y médico de esa época estableció que había gente que nacía con el potencial de ser delincuente
Y eso ha imperado en la criminología, en el derecho y también en la psiquiatría y la psicología. De hecho, en 1964 y 1981, estos dos criminólogos, Hans Eisberg y Jean Pinatel, empezaron a establecer lo que ellos denominan personalidad criminal, sin poder establecer criterios diagnósticos o basarse en investigaciones clínicas, cuantitativas o cualitativas que pudieran arrojar una información como tal sustentable. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento a lo largo de esta historia con el desarrollo de la personalidad? Kraepelin en 1904 estableció lo que él llamó personalidad psicopática, que a partir de ahí, su alumno Schneider empezó a hablar de gente adaptada o psicopática, esta clasificación dio origen a los trastornos de personalidad. Y hasta ahí quedó la parte de psicopatía y de trastorno antisocial. Posteriormente, en el 41, se empieza a retomar el concepto de psicopatía que en un momento más vamos a abordar, y Herr lo retoma en el 93, que es el que actualmente impera. En el DSM, desde su historia, al inicio en 1952, se les llamaba los trastornos sociopáticos, que incluían reacción antisocial, disocial, desviación sexual, alcoholismo, adicción y adicción a sustancias. De hecho, la parte de desviación sexual incluía prácticamente todas las parafilias, la homosexualidad y la transexualidad. Estamos hablando de que prácticamente todo lo que era ajeno a una normalidad estadística estaba catalogado como sociópata. Este primer pensamiento viene demasiado influenciado por Lombroso. Posteriormente, en el 62, se le denomina trastorno antisocial y empieza a generarse un trastorno que solamente se especifica con base en la conducta. Al día de hoy, desde el 1962, en el DSM-2, no han habido especificadores, rasgos o algún síntoma que nos hable de por qué el sujeto tiene esta conducta delictiva o por qué tiene esta conducta agresiva contra los demás. Solamente estamos evaluando conductas en contra de una sociedad, en contra de una normatividad, sin ver más allá. Posteriormente, en DSM-3 se agregan los ejes, en donde se agrega el eje 2 para los trastornos de personalidad, se engloban en clústeres. En el DSM-4 y DSM-4-TR no tienen cambios, y en el DSM-5, que prometía inclusive hacer especificadores, sobre todo con la parte de emociones prosociales limitadas, pues se quedó en deuda. Lo que solamente se retiró fue el especificador de los clústeres y de los ejes, y actualmente el trastorno antisocial de la personalidad se diagnostica de la siguiente manera. Una persona de 18 años que desde los 15 años mantenga un patrón de falta de respeto o de no tener cuidado con los derechos de los demás y que cumpla 3 o más de las siguientes 7 características. Como les demostré en un principio, es demasiado heterogéneo y ninguno de estos criterios habla de si hay ausencia de empatía, si el sujeto se arrepiente o no. ¿Y qué es lo que vemos en la clínica? En el caso del Instituto Nacional de Psiquiatría contamos con una clínica de trastornos de personalidad. Los pacientes hacen una serie de estudios justo antes de empezar un tratamiento y parte de ello es que apliquen algunos cuestionarios para que se autocalifiquen cómo es su personalidad. Uno de ellos es el SKID-2, que emana del DSM-4, en el cual se incluyen criterios diagnósticos de trastorno antisocial de la personalidad. Muchos de estos pacientes se puntean porque los han generado a lo largo de su vida. Y cuando llegan a una evaluación conmigo, son pacientes que tuvieron o un trastorno límite de la personalidad con impulsividad, con agresividad y en comorbilidad trastorno por déficit de atención e hiperactividad de subtipo mixto. No son pacientes antisociales, no son pacientes que tienen una ausencia de empatía como aquí en realidad no lo vemos. ¿Cuáles son los conflictos de estas categorías? Pues son clasificaciones no fundamentadas en la clínica. La crítica más grande que tiene el trastorno antisocial es que cuando uno tiene estos criterios y los introduce a una población penitenciaria, prácticamente la mayoría de ellos puede cumplir ese tipo de criterios. No hay estudios que se hayan aproximado a por qué se realiza esta conducta. Se basan solamente en las conductas disociales o antisociales, son estigmatizantes y deshumanizadoras y tampoco tienen una perspectiva de género, ¿no? El DSM-5, como bien decía el doctor de la Peña, cuenta con el especificador de emociones prosociales limitadas en el trastorno disocial. Sin embargo, no hay una continuidad en la adultez. Pareciera que igual desaparece con la mayoría de edad y ya no se puede hablar más de él. Hay términos que se llegan a confundir con el trastorno antisocial, la sociopatía, el psicópata, y quiero especificarlos para poder
quitar un tanto esas confusiones. Sociopatía es un término bien acuñado por Licken, que nos habla de gente que no tiene un trastorno mental, que tuvo un poco acceso a oportunidades, que probablemente existieron errores en la crianza de este sujeto, que aprendió estas conductas, aprendió a delinquir para sobrevivir, y que justo el entorno social es el que ha estado en deuda de él. Son gente que no tienen un trastorno mental, sin embargo, tienen conductas antisociales. Psicopatía, en cambio, desde 1941 se ha definido como sujetos que tienen un egocentrismo patológico, un encanto superficial y una buena inteligencia, una pobreza general de las reacciones afectivas, una falta de respuesta en las relaciones personales, una conducta fantasiosa, una vida sexual impersonal y, entre otras, la conducta antisocial y los problemas para seguir un plan de vida. Del constructo de psicopatía emanaron las emociones prosociales limitadas, derivadas de los trabajos que se empezaron a realizar en adolescentes con rasgos psicopáticos. Por eso se le llamaba callo emocional, eran las primeras partes en donde se aproximó a los adolescentes. Contestando un poco a la pregunta que hacía el doctor de si era benéfico o no, hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no. Que el hecho de establecer el diagnóstico de emociones prosociales limitadas en adolescentes en Estados Unidos ha agravado la condena en algunos de los casos a nivel penal y en otros sí se les ha orientado a tratamiento. Entonces creo que hace falta un poco más de psicoeducación también en algunos aspectos. Cuando hablamos de trastornos mentales y conducta antisocial, desgraciadamente seguimos cargados de estigma, porque la conducta antisocial, la mayoría a nivel mundial, se genera por la sociopatía. Muy poca de esta conducta se genera en trastornos mentales. Pacientes con trastornos mentales no son los culpables de la violencia a nivel mundial. Lo que sí es que pueden llegar a generar algunos de ellos, un paciente con trastorno límite, con trastorno antisocial, con TDA, etc. Pero muy pocos de ellos podrían considerarse trastornos psicopáticos. En el caso de la CIE, en la CIE 9 se llamaba personalidad asocial, actualmente se llama trastorno disocial de la personalidad e históricamente viene más enfocado, sobre todo, del concepto de psicopatía. Aquí sí hablamos de falta de empatía, de incapacidad para sentir culpa, de una baja tolerancia a la frustración, de incapacidad para mantener relaciones personales duraderas. ¿Cuál es la propuesta que está comenzando a hacer ahora en cuanto a CIE 11? Pues bueno, actualmente sabemos que tenemos el disocial, el clúster Venn DSM-5, ninguno de los dos puede abarcar trastornos psicopáticos, solamente podríamos hablar un poco en emociones prosociales limitadas, pero la CIE 11 nos está brindando una propuesta que esperemos sea la que impere, en donde se establecerá sin trastorno, con dificultad en la personalidad y basado en la severidad se nombrará un trastorno de personalidad leve, moderado o severo, con dominio de rasgos, es decir, con una emocionalidad negativa prominente, con características disociales prominentes, desinhibición, características anancásticas o de desapego. Y esto nos va a permitir, como en la clínica sucede, que no exista ese traslape de las categorías diagnósticas, en donde puedan existir, tener trastorno narcisista, antisocial, histriónico, límite, con rasgos obsesivo-compulsivos, que pareciera que tienen personalidad múltiple, sino en realidad lo que sucede es que la personalidad es compleja y se necesita más saber la gravedad y cuáles son los dominios de rasgo. Con esta categoría, ¿qué es lo que tendríamos que agregar? Hay que retirar la clasificación del trastorno antisocial de la personalidad, que reitero, solamente califica conductas. Tenemos que contar una clasificación de trastornos psicopáticos de la personalidad, probablemente, pero tenemos que agregar, con base en las emociones prosociales limitadas, con y sin conducta antisocial. Bien lo decía el doctor de la Peña, no todos los que llegan a tener emociones prosociales limitadas presentan conducta disocial desde etapas tempranas. Si hablamos de los trastornos de personalidad y agregamos justo estas emociones prosociales limitadas y tenemos esta categoría de la CIE 11, podríamos tener este pequeño grupo de los trastornos psicopáticos anclados en las clasificaciones actuales. Al tener justo estas emociones prosociales limitadas y ver que existe una variante con conducta antisocial y una sin conducta antisocial, podemos ver que tenemos que explorar las variables clínicas y las variables ambientales que llegan a generar este tipo de conducta. Precisamente bajo ese principio, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, desde hace algunos años, empezamos algunos proyectos para evaluar estas dos dimensiones de trastornos psicopáticos basados en emociones prosociales limitadas, con fin de humanizar el padecimiento,
explorando las variables ambientales, la comorbilidad previa desde etapas tempranas, la comorbilidad simultánea al momento del diagnóstico, diferencias por género en el cual hay muy poca información. Vamos a explorar en su momento variables genéticas, la historia de vida y variables en imagen. A manera de conclusión, quiero decir que tenemos la necesidad de una clasificación fundamentada en la clínica que nos ayude a proveer tratamiento, evaluar gravedad y progreso, basada en evidencia, que no estén basadas en conductas antisociales, tener en específico o manifestar conductas antisociales no es tener un trastorno psicopático. Las conductas antisociales deben de estudiarse a profundidad y no estigmatizar a quien las realice. Padecer un trastorno psicopático no implica tener estas conductas. Y en realidad, mientras más cercano a la normalidad, más peligroso es un sujeto. Pesa sobre estos pacientes el estigma de que al tener el diagnóstico de trastorno antisocial son peligrosos, no hay que atenderlos, no hay posibilidad de darles un tratamiento que les sirva. Y eso es falso. Cuando realmente nos acercamos a estos pacientes y vemos su cognición, vemos sus emociones, podemos generar un cambio en ellos y reducir las conductas antisociales. Las guías NICE en Inglaterra han generado algunos cambios y han favorecido el tener una aproximación diagnóstica y una aproximación terapéutica. Esta es una frase que generó la Asociación Americana de Psiquiatría el 3 de octubre de este año, posterior a los eventos generados en Las Vegas. No quiero terminar sin antes agradecer a todos aquellos que me han apoyado en este inicio de mi carrera y con los cuales tengo el honor de colaborar, desde la doctora Medina Mora, la doctora Ana Fresán, el doctor Francisco Juárez, el doctor Camilo de la Fuente, el doctor Berlanga y el doctor Sarael Alcauter. Muchas gracias.